Estamos entrando en la sección 1 y, y bueno, estamos viendo lo que es la antropología del hombre, el estudio de la antropología. Aquí ya se me extraviaron mis notas de lo que es la antropología. Pues es el estudio de la humanidad, de las razas, las culturas, abarca todo lo que, pues, lo que tiene que ver con el hombre, la antropología. Y decía hace unos momentos también que pues hay un problema aquí con la traducción del libro. Me parece que es una traducción de una máquina, no hay interpretación, y está un poco raro los términos, en fin, pero ya ahí poco a poco al leerlos y todo me he podido ir acoplando y estamos tratando un asunto acerca de este punto, es evolución contra creación. Y en la evolución solamente vamos a hablar de dos teorías, la teoría del Big Bang y la teoría teísta. La del Big Bang, pues hace millones y millones de años se produjo esa gran explosión de donde proviene todo lo que ahora nosotros vemos, todo lo creado. La mayoría, bueno, todos mis alumnos se han enfrentado a esta teoría, ya lo saben, ya lo conocen. Es una teoría, no tiene nada comprobado, ninguna de las hipótesis que presenta esta teoría se puede sostener. La del Big Bang, la de la creación teísta, dice que Dios, sí hay un Dios y que tuvo intervención en la creación, vino y puso la materia primitiva, es decir, con la que se inició, pero luego él la abandonó, luego dejó la creación sin tener injerencia con ella y que la creación misma fuera evolucionando hasta lo que hoy nosotros conocemos y vemos. También estas teorías no se pueden sostener. Pero bueno, esto nos lleva a unas preguntas muy comunes. Por ejemplo, si la evolución no es verdad, y todos nos vamos por la creación que nos habla la Biblia en Génesis, ¿cómo justificamos la existencia de fósiles, de plantas que datan de muchos años atrás? ¿Cómo justificamos la existencia de fósiles de animales como los dinosaurios, que ahí están en los museos? Ahí está la evidencia de estos animales, de estas plantas, de toda esa creación que, bueno, según los científicos data de muchos millones de años. Bien, para esto nosotros presentamos también una teoría muy razonable, fundamentada en la Escritura. Entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2
se reconoce que hay un espacio, un lapso de tiempo que no se puede determinar. No quisiéramos, al igual que muchos otros, ponernos a dar fechas y hablar de millones de años. Simple y sencillamente es un espacio de tiempo entre Génesis 1.1 y 1.2 del que no podemos decir qué tanto. Es donde la creación original de Dios, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y creemos que Dios hizo las cosas bien. Dios no hizo nada desordenado. Pero luego tenemos en el versículo 2 que la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces se piensa que es en ese lapso de tiempo cuando ocurre la rebelión espiritual en los cielos, liderada por Lucifer. Y Lucifer es desechado, arrojado de la presencia de Dios, según el profeta Isaías, según el profeta Ezequiel. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Y es cuando la tierra cae en ese profundo caos, Entonces, es cuando el Espíritu de Dios se mueve sobre las aguas y el Señor comienza a ordenar todo aquel caos que vemos en el resto del capítulo 1 de Génesis 1, los versículos 3 en adelante, la luz, todo, los 7 días, los 6 días de creación. Entonces, vemos todo eso, pero pensamos que, pues yo creo esto, ¿no? Que en lo que es la creación original, cuando al principio Dios creó los cielos y la tierra, fue en ese lapso de tiempo donde existieron esos animales, esas plantas, de los cuales pues los registros fósiles nos dan testimonio. Entonces, pero como cristianos, pues nos inclinamos al asunto de la creación por parte de Dios, la creación relatada de acuerdo a Génesis, Génesis capítulo 1. Vamos a continuar hacia adelante con este tema. Bien. En cuanto a la creación, nosotros entendemos que Dios es creador y sustentador de sus cosas, de las cosas creadas. Hay algo aquí de lo que se nos habla en esta lección y es la termodinámica. La termodinámica básicamente enseña que si usted toma su carro, y va y lo deja en un punto en el desierto, y a vuelta de 50 años va por su carro, usted no va a encontrar su carro en el mismo estado en que lo dejó. El carro va a estar deteriorado, sus sistemas van a estar deteriorados, su sistema de desplazamiento todo completamente deteriorado. El carro no va a estar mejorado, no va a estar ni en su estado en que lo dejó, ni mucho menos mejorado. Lo más seguro de todo esto es que usted lo va a encontrar totalmente o parcialmente, como sea,
deteriorado. La ley de la termodinámica dice que las cosas tienden a bajar, no a subir, tienden a dañarse, a deteriorarse, a acabarse, no a mejorar. Entonces, algo que está ahí por sí solo no puede estar evolucionando hasta lo que hoy vemos. No. Detrás de todo lo que usted ve, detrás de todo lo que nosotros vemos, hay un creador. Hay un creador, y no solamente es creador, sino que es sustentador. Él sustenta la faz de la tierra, dice la escritura. Vamos a leer en la Biblia este pasaje. Versos 14. Muy bien. Dice Proverbios capítulo 8, verso 22 en adelante. El Señor me creó como su obra maestra, antes que sus hechos más antiguos. Desde la eternidad tuve el principado, desde el principio, antes que la tierra. Nací antes que existieran los océanos, antes que existiesen los manantiales cargados de agua. Nací antes que los montes fuesen asentados, antes que las colinas. No había hecho aún la tierra, ni los campos, ni la totalidad del polvo del mundo. Cuando formó los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazó el horizonte sobre la faz del océano. Cuando afirmó las nubes arriba, cuando reforzó las fuentes del océano, cuando dio al mar sus límites y a las aguas ordenó que no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los cimientos de la tierra. Con él estaba yo como un artífice maestro. Yo era su delicia todos los días y me regocijaba en su presencia en todo tiempo. Yo me recreo en su tierra habitada y tengo mi delicia con los hijos de los hombres. Colosenses, esto es de Proverbios, y quien está hablando aquí, de acuerdo al texto de Proverbios, estamos hablando de la sabiduría. Colosenses capítulo 1, verso 15 al 18 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de él y para él. Él antecede a todas las cosas, es decir, Cristo antecede a todas las cosas y en él todas las cosas subsisten. Y además, él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Luego leemos Nehemías capítulo 9, verso 6.
Dice, Dios el creador, Él solo creó todas las cosas, solo tú eres Señor. Tú hiciste, perdón, los cielos de los cielos y todo su ejército, la tierra y todo lo que hay en ella, los mares y todo lo que en ellos hay. Tú sostienes con vida todos los ejércitos de los cielos. Todos los ejércitos de los cielos te adoran, perdón. A los ángeles en el cielo y todo lo que está en el cielo. Bien, Nehemías capítulo 9, verso 6. Y luego regresamos a Colosenses capítulo 1, verso 15 al 18. Estamos hablando de Dios como sustentador. Discúlpenme al vacilar un poco, al leer, al tener, tengo pues un poco de problemas al leer. Ahorita ya en el segundo tiempo, esto le aseguro se corrige. Pero vayamos a Colosenses capítulo 1, verso 15 al 18, donde se nos presenta a Jesucristo como el primogénito de toda la creación. Luego, también considerando Proverbios capítulo 8, verso 22 al 31. No se les olvide, Proverbios capítulo 8, verso 22 al 31 y luego Colosenses 15 al 18. Podría estos pasajes llevarnos a sufrir una caída en un bache o incluso más extremo, en un error de pensar que Jesús es el primer ser creado sobre la tierra o en la creación, cosa que pues los testigos de Jehová dicen, ¿verdad? Enseñan. Y más que nada, utilizando Colosenses capítulo 1, verso 15 al 18. Vamos a pensar en esto sin perder de vista que dije hace unos momentos, hablando de la ley de la termodinámica, que va hacia abajo, que las cosas se deterioran, no mejoran, que detrás de la creación no solamente hay uno que es creador, sino que también es sustentador. Y hablamos en Proverbios 8 de la sabiduría, Colosenses capítulo 1 del 15 al 18 de Jesús como primogénito de la creación. Que se podría decir que es Jesús quien habla en Proverbios 8 y que está el deleite con el creador y todas esas cosas. Pero vayamos en sí al punto de el primogénito de la creación. La palabra primogénito no necesariamente quiere decir en el concepto judío, en el concepto hebreo, no necesariamente quiere decir que es el primero. No necesariamente. Primogénito también quiere decir que es el que posee la autoridad, el que posee los derechos legales de redención. Cuando en las leyes, si usted estudia Levítico, si usted estudia el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, usted va a encontrar que las leyes que normaban la venta de casas, la venta de terrenos, era que al año del jubileo regresaban nuevamente a su dueño original. Pero si el dueño o familia del dueño quería recuperar
la casa o el terreno vendido, entonces se sacaban las cuentas de lo que faltaba para el año del jubileo y esos años eran los que se pagaban por el terreno. Ahora bien, no cualquiera podía hacer ese negocio, no cualquiera podía rescatar, no cualquiera podía redimir. El único que tenía el derecho para redimir era el primogénito. En tanto que el primogénito vivía, era el único que podía ir con el comprador, darle el pago que estipulaba la ley y recuperar el bien que se había vendido. Entonces, la Escritura enseña al apóstol Pablo que fuimos vendidos al pecado. La creación fue entregada en manos del enemigo. Entonces, mis hermanos, alguien tenía que redimirla, alguien tenía que rescatarla. Es por eso que a Jesús se le da el título de primogénito de la creación. ¿Sí? Mis hermanos, entonces, una vez comprendido esto, sabemos que a Jesús en Colosenses capítulo 1, verso 15, se le llama el primogénito de la creación, no por ser el primer ser creado, se le llama el primogénito de la creación por ser el que tiene toda la autoridad para la redención. Ese cuadro lo puedes mirar más impresionantemente en Apocalipsis capítulo 5, cuando Juan lloraba mucho y aquel anciano le dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá ha vencido para abrir el libro y destapar sus sellos. Eran los documentos de la redención. Y volteó para ver al león y miró a un cordero como inmolado, a nuestro Señor Jesucristo, y toda la creación, los 24 seres, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, los ángeles y las multitudes en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, todos adoraron y todos adoran al primogénito de la creación, al que tiene el derecho de la redención. Para esta clase, para esta primera clase, quiero un pequeño trabajo, una definición de lo que es antropología. Número 1, una definición de lo que es antropología. Número 2, en sus palabras, definir lo que dice la teoría del Big Bang, en pocas palabras, no algo muy elaborado, y lo que enseña la Escritura en cuanto a la creación. Luego, quiero también otro pequeño trabajo, una interpretación de Colosenses capítulo 1, versículo 15. ¿Es Cristo el primer ser creado? ¿O por qué se le llama primogénito? En esta clase es todo lo que quiero.